meiosis es un proceso de división celular a través del cual, a partir de una célula diploide, se producen 4 células haploides con la mitad de carga genética. Esto se le llama proceso de reducción. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas. La palabra meiosis como tal proviene del griego meiosis, que significa disminución. Los gametos o las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, son células haploides. Así pues, el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. Por esta razón, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen a la fecundación, sus dos juegos de haploides de cromosomas se unen para formar un nuevo conjunto diploide completo, es decir, un ADN o genoma totalmente nuevo. La meiosis se produce mediante un proceso de división celular de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La profase 1 es la primera etapa de la meiosis 1. Aquí es cuando los cromosomas se condensan y forman pares. Se va a producir un entrecruzamiento y la recombinación genética, la cual va a permitir el intercambio de pares de cadenas de ADN que van a dar lugar a un nuevo material genético. Se le conoce como la fase en donde se genera el apareamiento e intercambio. A su vez, la profase 1 se va a dividir en 5 subfases. Metafase 1. ¿Qué es la metafase 1? Es una de las etapas de la meiosis en la que los cromosomas se alinean en el centro de la célula y están unidos al hueso acromático, que posteriormente, en la próxima etapa, se contraerán llevándose un cromosoma. Los cromosomas son las estructuras que contienen el material genético de la célula. Anafase 1. Opuesto separación. Los homólogos se separan. Se lleva un cromosoma homólogo de cada bivalente a un polo opuesto de la célula. Telofase 1. Se forman las células haploides. Cada cromosoma tendrá 2 cromátidas hermanas que ya no serán iguales entre sí. Profase 1. La profase 1 es la primera etapa de la meiosis 1. Aquí es cuando los cromosomas se condensan y forman pares. Se va a producir un entrecruzamiento y la recombinación genética, la cual va a permitir el intercambio de pares de cadenas de ADN que van a dar lugar a un nuevo material genético. Se le conoce como la fase en donde se genera el apareamiento e intercambio. A su vez, la profase 1 se va a dividir en 5 subfases. La primera subfase es leptoteno. Aquí los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Se observa que los cromosomas están formados por una larga hebra unida por sus extremos en una envoltura nuclear, como podemos observar en la imagen, y cada cromosoma está formado por 2 cromátidas estrechamente unidas que no son visibles hasta el final de la profase, y en esta fase los cromosomas suelen ser más delgados. La siguiente subfase es llamada cigoteno. Aquí es cuando ocurre o inicia la sinapsis o apareamiento de gen a gen entre los 2 cromosomas homólogos. En general, la sinapsis va a empezar por los extremos y después se va a extender a modo de cremallera en todo el cromosoma. Cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas y a esto se le da el nombre de tetrada. Y en esta fase los cromosomas están en parejas. Paquiteno. Comienza cuando se completa la sinapsis en todos los cromosomas. Aquí los cromosomas homólogos están estrechamente unidos, lo que permite el entrecruzamiento cromosómico o crossing over, que es el proceso mediante el cual se intercambian fragmentos de ADN mediante cromosomas homólogos. Como producto de este proceso se produce una recombinación. Diploteno.
Comienza con la separación de los cromosomas homólogos de cada bivalente. Se observa que los cromosomas homólogos de las bivalentes están unidos mediante uno o más puntos denominados quiasma, que es donde se han producido los entrecruzamientos. El quiasma es el sitio de unión donde está el material genético. Diacinesis. Los cromosomas se condensan, aumentan de grosor y se separan de la envoltura nuclear. Se observa que cada bivalente está formado por 4 cromátidas. En cada bivalente las cromátidas hermanas están unidas por sus centrómeros y las cromátidas no hermanas que se han entrecruzado están unidas por los quiasmas. Este es el proceso de separación. Metafase 1. ¿Qué es la metafase 1? Es una de las etapas de la meiosis en la que los cromosomas se alinean en el centro de la célula y están unidos al hueso acromático, que posteriormente en la próxima etapa se contraerán llevándose un cromosoma. Los cromosomas son las estructuras que contienen el material genético de la... ¿Qué sucede en la metafase 1? Los centriolos se van a los polos opuestos de la célula. También los pares de cromosomas están enrollándose y se acomodan en un plano de los polos que se denomina la placa de la metafase. Las fibras del huso que van de un polo de la célula y se unen cada par de cromosomas. En la metafase 1, los bivalentes se sitúan en la placa ecuatorial y los centrómeros de cada cromosoma homólogo están dirigidos o coorientados hacia un polo distinto de la célula. La orientación de los cromosomas dentro del bivalente es al azar y no depende si es paterno o materno, ni de cómo orienten los demás bivalentes. Por ello, en metafase 1 decimos que se produce el principio mendeliano de la combinación independiente, ya que a cada polo van a ir cromosomas de origen materno o paterno. Anafase 1. Opuesto separación. Los homólogos se separan. Se lleva un cromosoma homólogo de cada bivalente a un polo opuesto de la... Telofase. Los pares de cromosomas homólogos completan su migración a los dos polos como resultado del uso. Muchas células que tienen meiosis rápidas no descondensan sus cromosomas al final de la telofase. Meiosis 2, también llamada de fase duplicativa, es la etapa. Fases de la meiosis 2. Profase 2. Los cromosomas se condensan. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en la placa metafísica. Anafase 2. Los cromátidas hermanas se separan en extremos opuestos de la célula. Telofase 2. Los gametos reciben... Cuando termina telofase, donde las dos células haploides están recombinadas, empieza la segunda división, que se llama meiosis 2, profase 2, pro que significa principio. Entonces, cuando los cromosomas no se han duplicado sus cromátidas, los cromosomas que se estaban condensando vuelven a condensar, y si la envoltura nuclear estaba volviendo a formarse, vuelve a desorganizarse. Todo esto para empezar otra división más. En otro ejemplo, cuando el ADN, o sea, los cromosomas ya estaban mezclados y están los centriolos, salen los centriolos y empiezan a soltar sus microtúbulos en las dos células. Metafase. Bueno, pues continuamos con la metafase 2. En esta fase los cromosomas se alinean uno arriba del otro a lo largo de la mitad de la célula. Este proceso es similar al que sucede en la mitosis. El uso se acopla a cada centrómero de cada cromosoma, como podemos observar en la imagen que encontramos en esta diapositiva. Anafase 2.
En la fase 2, los cromosomas se separan en cromatinas. Las cromatinas se dirigen a polos opuestos. Telofase 2. Telofase 2. En la telofase 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y estos cromosomas se descondensan. A partir de ahí, se forman las envolturas nucleares alrededor de los 4 núcleos haploides y se produce la citocinesis o la división del citoplasma. Posteriormente, en la citocinesis se dividen los juegos de cromosomas de células nuevas, en los cuales se forman los productos finales de la meiosis, que son 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una sola. La citocinesis es un proceso donde se dividen los juegos de cromosomas en células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis, 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una sola cromátide. Es cuando los núcleos se dividen. En esta parte tenemos una pregunta: ¿cómo la meiosis mezcla y empareja genes? Bueno, los gametos son producidos en la meiosis y todos son haploides, pero no son genéticamente idénticos. Bueno, cada gameto tiene una pequeña muestra que es única y tiene un material genético que se presenta en la célula inicial. Bueno, para esto tenemos dos tipos de gametos potenciales y las razones principales para que podamos obtener muchos gametos genéticamente diferentes son las siguientes. El primer punto es el entrecruzamiento, donde los puntos son homólogos, se entrecruzan e intercambian el material genético. Posteriormente se eligen a veces más, otras veces menos o al azar y serán en diferente célula para que se experimente lo que es la meiosis. Si la mitosis ocurre muchas veces, como en los humanos, el entrecruzamiento sucederá en puntos diferentes. Como segunda opción tenemos la orientación al azar de los pares homólogos, lo dice ahí, es al azar. Y bueno, estos ocurren en la metafase 1 y permite la producción de los gametos con muchas mezclas diferentes y asimismo los cromosomas son homólogos. Conclusiones. El resultado de la meiosis es que han formado 4 células haploides a partir de una célula madre diploide. En la primera división, los cromosomas homólogos y en la segunda división se separan las cromátidas de cada cromosoma. En los seres humanos, los productos de la meiosis son los espermatozoides y los óvulos.